como factor de protección hacia los trabajadores y a sus familias también. De paso, vamos a mirar la norma laboral y pensional que trae como respuesta a el mercado laboral, a las características de ese mercado laboral. Voy a hablar, espero yo que entre 40, máximo 45 minutos y dejo 15 minutos por lo menos, esa es mi intención. Espero poderla cumplir para que ustedes manifiesten inquietudes, opiniones, que son bienvenidas todas, y podamos hacer algún intercambio de ideas. Igual, cuando termine, vamos a dejar esta presentación en manos de ustedes, se las vamos a enviar, pero también podemos darnos perfectamente a la tarea de recibir preguntas y de contestarlas de forma posterior. Hay que dejar claro que estamos tratando siempre en todo lo que hacemos de argumentar lo que estamos diciendo a través, en lo posible, de números, de cuantificación, de evaluación seria y objetiva, lo más objetiva posible, de las diferentes situaciones, de los eventos, de los acontecimientos y, en general, en este caso, en este mercado laboral colombiano con sus características. Muy bien, dicho lo anterior, lo que he dicho, entonces pasemos a la segunda diapositiva. Vamos a estar lo voy a dejar en modo presentar. Vamos a ver si pantalla completa, ya no va a tener la oportunidad de verlo mucho, pero cualquier cosa que ustedes por allí tengan a bien, pueden expresarla entonces en los últimos minutos que voy a dejar libres para sus intervenciones. Lo primero que vamos a mencionar acá es el marco constitucional, lo jurídico, lo que establece las normas generales para el mercado laboral, para el trabajo, lo que llamamos el derecho del trabajo y de la seguridad social en materia específicamente de pensiones. Y en torno a eso, muy rápidamente mencionaremos el preámbulo constitucional, que habla de que el trabajo es un derecho y estamos en un Estado social de derecho, fundada Colombia en el trabajo como parte sustantiva, sustancial del país mismo, de la posición democrática en el que está establecido este país. El artículo 25 de la Constitución, como ya lo dije, trabajo como un derecho, también como una obligación que tiene que gozar, que debe tener la protección del Estado. La necesidad de que haya un trabajo digno y decente siempre. El artículo 53 de la Constitución Política le ordena al Congreso expedir el estatuto tributario con las características específicas que define. Hablemos de los principios fundamentales, de la igualdad, de la remuneración vital y móvil, estabilidad y de la irrenunciabilidad pues, a los beneficios que son considerados mínimos. También de la aplicación de la más favorable, la garantía de la seguridad social, la primacía de la realidad sobre las formalidades, lo que está pasando en la vida, en lo real, así tenga algún incumplimiento o alguna presentación diferente desde el punto de vista de la formalidad misma. Y la protección especial a la mujer, etc. Bien, esto es como el marco constitucional. En el Código Laboral, artículos 7 y 9, se habla nuevamente del trabajo y de la protección que el Estado le da a ese trabajo. El artículo 48 va a hablar a mencionar la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, sujeta a unos principios de eficiencia, universalidad y de solidaridad. Me interesa mucho resaltar esto, lo que es el trabajo decente. Cómo Colombia acepta la definición de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y se define
por una libertad sindical, por el derecho de asociación, por la negociación colectiva, la igualdad de oportunidades y de trato, el diálogo social, la extensión de la protección y la seguridad social. Es decir, Colombia hoy tiene eso como principios fundamentales. ¿Cómo conseguir un trabajo decente que reúna las condiciones fundamentalmente productivas y que las condiciones productivas a su vez garanticen bienestar a ese trabajador, que pueda tener una tranquilidad para él, unos ingresos mínimos que le faciliten la vida, su manutención, la de su familia, también la diversión, por supuesto, es decir, en general, todo lo que se requiere para que sea un trabajo que facilite a todas las personas su bienestar. Pasemos ahora a ver, frente a esos grandes principios enunciados de tipo constitucional, legal, jurídico, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué hay en Colombia? ¿Cómo se está reflejando eso en este momento en el mercado laboral? Yo escogí algunos indicadores, no todos, para tratar de demostrar qué es lo que sucede, cómo estamos viviendo. Bueno, yo no me atrevería a decir que eso es este momento. Viene de mucho tiempo atrás estas situaciones que vamos a ver reflejadas en estos indicadores, no más de 6 que vamos a ver enseguida. El primero es un indicador de informalidad que habla de que casi un 56% del trabajo que se ofrece en Colombia es informal. Y aquí deberíamos de anotar, hacer como subrayar este aspecto. Hablar de informalidad desde el punto de vista de empresas por su tamaño, como lo hace muchas veces el DANI, o hablar de informalidad, como me gusta más expresarlo a mí, cuando vemos las características de esos trabajos, su nivel de productividad, que al final de cuentas es el eje mismo de esta presentación. Cómo asociar la productividad a la generación de empleo. Y a partir de ahí de decir que somos informales, ¿por qué? Porque los trabajos no son productivos, quizá. Y porque al no ser productivos no permiten ese ingreso apropiado, suficiente para tener, ¿qué? Trabajo decente. Entonces, lo contrario de trabajo decente es la informalidad. Y se explica, a mi juicio, por una baja productividad. Y esa baja productividad no le permite a ese trabajador ni siquiera los ingresos suficientes para atenderse, para atender su familia de manera, digamos, por lo menos holgada, por lo menos en los aspectos que son como sus necesidades básicas. Pero, por el otro lado, nace de esa falta de productividad y, por lo tanto, va a ser como la tesis fundamental que vamos a manejar acá. Como pregunta, se deja como ese cuestionamiento es si para mejorar las condiciones del trabajo y trasladarlo de la informalidad el trabajo decente, se requiere aumentar la productividad o, por el contrario, como muchos creen, parecen creer, es aumentando hasta el infinito las normas y sobre todo tratando de obligar a las empresas o a los que hacen inversiones y emprendimientos a que establezcan forzosamente un trabajo decente en medio de una bajísima productividad. Miren entonces que tenemos un indicador fundamental, 56% de informalidad en Colombia, medido por el tamaño, pero si lo medimos, como lo vamos a ver enseguida, por la cobertura, por ejemplo, para pensión, la capacidad que tiene la gente con el sustento que recibe a diario, de pagar un valor, un aporte a la pensión, encontramos que esa informalidad sería mucho mayor, porque solamente uno de cada 5 o de cada 4 trabajadores mejor tiene posibilidades al final de pensionarse. Vamos a avanzar. El siguiente indicador es la tasa de desempleo. Viene reduciéndose. Ya tenemos un desempleo por debajo
de los 2 dígitos, este es a julio del 23, pero tenemos algo muy importante que señalar aquí, es tratar de analizar, de distinguir qué clase de empleo es la que se está generando en Colombia, que al final reduce esta tasa. Es el empleo que requerimos, que necesitamos. Las medidas que se están tomando o que se han tomado o que se espera tomar apuntan en verdad a mejorar el nivel del trabajo decente o por el contrario podrían ser absolutamente perjudiciales e irían en contravía de ese deseo. El subempleo es considerable, estamos hablando de un 7,7%. Subempleo por tiempo, no se trabaja lo suficiente, o subempleo porque no se está en aquello para lo cual uno se preparó, o por ambas razones. En todo caso, el subempleo también debe ser considerado un empleo, un trabajo no decente. El PIB en Colombia se viene reduciendo de manera considerable. Ahora estamos hablando para el segundo trimestre de 2023 en 0,33%, con un indicador de seguimiento de la economía en 1,7. Pueden ustedes ver en la gráfica superior cómo se ha ido comportando. Cuando lo vemos en términos negativos, el PIB trimestral, ese está en constantes de 2015, cómo ese PIB trimestral durante la pandemia pues, tuvo una caída absolutamente drástica, cómo se ha recuperado en el tiempo, incluso en momentos como se aceleró este 1896 es obviamente un rebote de la pandemia, pero sigue creciendo de manera importante hasta que hacia el 2023, primer trimestre, 2023, segundo trimestre, apenas rozamos el 0% por encima. Hay una desaceleración profunda de la economía, que a su vez se ve reflejado en el indicador de seguimiento a la economía que muestra hacia mayo del 23 un valor bastante pequeñito, que es el que mencionamos por acá, ya metido en junio en 1,7. Este es un indicador multipropósito, un indicador que mide diferentes variables dentro de la economía y que en algunos casos se utiliza en lugar del PIB por considerar un poco más integral, más completo. Importante lo que vamos a ver aquí, que es la posición laboral, que demuestra que hay una escasa productividad, que es una evidencia mejor de por qué hablamos de escasa productividad. Los trabajadores sin remuneración están por aquí, primero están los otros, eso es un valor muy pequeño. Trabajadores sin remuneración, hacen en la casa, hacen un montón de actividades, o están afuera, hacen algunos tipos de tareas sencillas, no reciben ningún tipo de pago. Pero miren ustedes los más importantes, los conceptos, las posiciones ocupacionales más importantes. Obrero o empleado particular. Miren ustedes que aquí está, diríamos que la gran masa de los dos trabajadores. Y los que le compiten en materia de números son los cuenta propia. Los cuenta propia son justamente los que no tienen ningún tipo de protección. Son los que están en la absoluta informalidad. Esos cuenta propia son tenidos en cuenta en las reformas que proponen ahora como reforma laboral y pensional. Lo más triste de todo es que la reforma laboral va a proteger a los que tienen empleo, a los que están sindicalizados, pero deja por fuera de ese mercado, no los ve, los hace invisibles a los cuenta propia, a los que viven del rebusque. Ellos van a tener todavía las condiciones más difíciles para poderse ubicar en el mercado, en un mercado que les proporcione un trabajo decente. Señalemos también como asunto importante el obrero empleado del gobierno. Vea que aquí el gobierno tiene un
parte importante de ese mercado laboral, esa oferta en ese mercado laboral, pero obviamente son los particulares los que aportan más y muy parecidos, los números son muy parecidos de los trabajadores cuenta propia. Eso demuestra que el mercado laboral colombiano es un mercado altamente informal, pues ya lo veíamos en el indicador, pero también demuestra que pareciera que no son tenidos en cuenta por nadie, porque esa propuesta laboral, esa reforma laboral, definitivamente no les va a garantizar, no les va a permitir, no les va a dar una mano para llegar al trabajo decente, al trabajo formal. Miremos también, para que caractericemos el mercado colombiano, cómo está constituido, cuáles son los efectos que puede causar cualquier decisión que se tome en este mercado, cómo se deben de esperar que reaccionen las empresas. Miren cómo las empresas en Colombia, las microempresas caracterizan el mercado. Estamos hablando de valores de más de 4.800.000 microempresarios, negocios que tienen hasta 10 trabajadores y que han subido en el tiempo. Estamos hablando de 5.597.000 para el año 2021. Estos son los últimos datos que encontré en el dato. La pequeña empresa, la que tiene entre 10 y 50, miren, alcanzan a verse por allá unas barritas. Es tan fuerte, es tan grande las microempresas, el nivel, el monto, la dimensión de las microempresas que la pequeña alcanza a verse, pero la mediana y la grande no se ven. En Colombia habría unas 19.100 medianas, unas 6.167 empresas grandes. Entonces, rápidamente, microempresa hasta 10 empleados, pequeña empresa entre 11 y 50, mediana entre 51 empleados, trabajadores y 200, y la grande más de 200. Esto caracteriza el mercado. Y todas las decisiones que se toman van a afectar a los que generan el empleo en Colombia, las microempresas. Colombia es un país de microempresas. El indicador que utilicé para mirar la realidad del sistema pensional colombiano, lo decía ahorita, una cobertura apenas del 25%, solo 1 de cada 4 logra pensionarse en Colombia. Y una mesada que de esos pocos que se pensionan, en un 73% es de un salario mínimo. Por lo anterior, miremos cuál es la respuesta que el gobierno le está dando o espera darle a estos problemas que acabamos de ver reflejados ahí. Son problemas estructurales del mercado laboral. ¿Cómo se espera que mejoremos esa condición, que avancemos hacia el trabajo decente y productivo, por lo tanto? Las reformas laborales se supone planteadas sobre 3 ejes. Unos principios fundamentales, unas reformas al derecho laboral individual y unas más al derecho laboral colectivo, que en resumen, en esa parte se refiere a un fortalecimiento muy fuerte del sindicalismo y muy especialmente de la élite sindical, las centrales obreras, para que tengan la más capacidad de intervenir en los pliegos de peticiones, en las negociaciones colectivas de por ramas o por industria, etc. Esto es algo que también había que cuestionar frente a la reforma laboral. Se requiere, hay que permitir el derecho a la asociación, se requieren sindicatos fuertes, pero la pregunta es si al final de cuentas la reforma laboral, en lo que tiene que ver con este derecho laboral colectivo, lo que propone es un fortalecimiento más allá de lo que se establece de manera legal como una forma de garantizar que un grupo minúsculo maneje los resortes y controle el poder dentro del sindicalismo y por lo tanto de los trabajadores. Intenciones. Las intenciones son evidentemente buenas.
restringir la tercerización, la intermediación, frenar la precarización laboral, el fortalecimiento sindical, todo pues cuando categoriza el modelo actual como un modelo económico de tipo neoliberal. Reducir el contrato por prestación de servicios, generalizar el contrato a término indefinido, que casi todos los contratos sean a término indefinido. En esto, la última reforma, la última modificación de esa reforma, trató de moderar un poco la cosa, pero sigue siendo básicamente el criterio central, es el de apoyar el contrato a término indefinido. Y por supuesto, ya eso es un poco más conocido, establecer la jornada nocturna de 7 p.m. a 6 a.m., tratando de que haya pues un mayor reconocimiento en este sentido. Hay una reducción importante de las posibilidades de despido por parte de los empresarios, o un aumento de las indemnizaciones también de una forma considerable. Un intento porque las plataformas digitales tengan ahora, si bien lo han también de alguna forma moderado, ya se habla solamente de la necesidad de que entre las dos partes se asegure por parte para ese trabajador que él tenga acceso, posibilidades con el tema de la seguridad social. Eso, sin lugar a dudas, es un punto a favor de la reforma. Y la previsión del contrato sindical, que no es algo que, bueno, hay una vieja rencilla, un poco ideológica, de parte de la llamada izquierda contra el contrato sindical, que es una figura por la cual los sindicatos son los que vinculan a la gente, se sindicalizan y directamente ellos hacen toda la negociación con la empresa, teniendo los trabajadores en la asamblea de decisiones sobre esos campos, sobre todo en general, y teniendo condiciones de trabajo decente en muchos casos, hay que decirlo, por algunas entidades, por algunas personas, se ha usado de la figura y han han dejado en mala condición a los trabajadores que dependen de esos contratos sindicales. Pero no es lo general, no es la mayoría, y simplemente lo que había que hacer es regularlo mejor y evitar que este tipo de desmanes puedan ocurrir. Pues ya lo habíamos dicho, creo que hay un asunto relacionado muy fuerte con regular la tercerización y el fortalecimiento de tipo sindical, etc. La reforma laboral, aquí tenemos que hablar no de la reforma laboral, sino de la reforma pensional. La reforma pensional tiene 4 pilares. Vamos a hablar un poco de ella. El primero es el pilar solidario, que establece, que define que para mayores de 65 años se les entregará una renta de 223.000 mensuales, aproximadamente unos $55. Por tanto, eso ahí con está la tasa, pues puede subir un poco más. El segundo pilar es el contributivo para quienes no cumplen los requisitos. A partir de los 65 se les otorga la pensión y siguen pagando una contribución hasta que cumplan los requisitos de las semanas para cotizar. De esa misma pensión se les extrae ese valor. El tercer pilar es el contributivo. Hasta aquí lo que se ha estado discutiendo en el Congreso, en la nueva legislatura, es la de mantener que todos los trabajadores, por lo menos hasta 3 salarios mínimos, van al régimen público. Y el cuarto pilar, los que superen esas cifras pueden definir si van a los fondos privados, colocan ahí sus recursos con el fin de mejorar su mesada pensional. Resultados previsibles de todo lo que estamos viendo. Y me voy a basar más en los números que han publicado los especialistas, los expertos, y en este caso también algunos modelos corridos por un grupo de investigación del Banco de la República, que trata de cuantificar qué puede esperarse
de lo que va a pasar, de lo que está pasando o de lo que podría pasar de aprobarse la reforma laboral como está. Lo primero es clarísimo, hay un aumento de la rigidez del mercado laboral. ¿Y ese aumento en qué se expresa? En que hay una gran restricción de las causales de despido. En especial se refiere a un tema que es sustantivo para las compañías, que es la productividad. En lugar de buscar que las personas adquieran más conocimiento, es decir, es buscando que lo que tiene que ver con la educación mejore sustancialmente, que se adecue más, que sea más pertinente en relación con lo que demanda el mercado. Lo que aquí se hace es creer que si se amarra al empresario para que no innove, se puede obtener que se quede con unos trabajadores que van a estar, obviamente, de ventaja frente al resto de las empresas que sí innovan, que hacen tecnología, que invierten en tecnología y que en un mercado que es absolutamente global, lo que van a ver es barridos sus puestos de trabajo de manera absoluta. Lo que la idea es no frenar el crecimiento, no frenar la tecnología, no frenar la innovación, sino por el contrario, entender que es algo que se sobrepone a todos los actores y lo que hay que hacer es ver cómo se puede conseguir que el recurso, que la fuerza de trabajo, que la mano de obra sea cada vez más especializada, tenga mayor conocimiento, que se adecue a esos instrumentos de la tecnología y de la ciencia y con eso aumente su productividad y mejore las posibilidades de llegar a obtener un trabajo decente. Bueno, hay que solicitar permiso para cualquier terminación de tipo laboral. Eso aumenta en lo que llamamos la rigidez. Eso significa, a final de cuentas, una reducción importantísima del empleo formal. Y lo evalúa así, lo valora así el grupo de análisis del mercado laboral, el GAMLA del Banco de la República, daría como resultado un recorte entre 152.000 y 740.000 empleos formales en un horizonte de 3 a 4 años. Es decir, en lugar de mejorar las posibilidades de empleo formal y decente, lo que hace es reducirlo. Porque, por supuesto, si yo no puedo ser competitivo, si no puedo invertir en tecnología, porque lo que haga ahí me obliga a mantener gente que no se prepara, en lugar de incentivarme a que yo mismo capacite a esta gente para que se pueda hacer por todos los medios mejor trabajo, un mejor rendimiento, más eficiencia, más eficacia, pues por supuesto lo que finalmente cuando esto sucede es que los inversionistas simplemente paran todos sus proyectos y no los realizan o abandonan el mercado colombiano y se van a buscar otras instancias en otros lugares, en otros lares, donde les den mejores condiciones. Mayores costos por el aumento de la jornada nocturna de indemnizaciones y pago de horas extras o pago dominical y festivo. Esto es lo que al final generaría pues una situación de este corte en cuanto al trabajo formal. Y en el tema pensional, hay que decir que el buen intencionado, que está muy bien intencionado, el primer pilar, ese que le pone a la gente 228.000 pesos, eso no es una pensión, es simplemente un valor para que tenga algo y se ubique en la línea de pobreza, es eso. Pero la pregunta es, ¿quién financia? Hay una frase de cajón y muy trillada, no hay almuerzo gratis. ¿Quién va a pagar ese subsidio a 3 millones y medio de colombianos? Y cuando vaya creciendo, se vaya envejeciendo, como se está envejeciendo la población, más gente, ¿de dónde salen los recursos para pagarnos? Bueno, un aumento importante en el déficit a cargo del Estado, pero, oh sorpresa, un nuevo impuesto. El nuevo impuesto es a los trabajadores con salarios mayores a 4 salarios mínimos y a los pensionados con mesadas por encima de 10. Un punto más de ese fondo de contribución para ayudar a pagar esos subsidios. ¿Eso estimula al mercado? ¿Qué le sucede al mercado con estos
valores que tienen que cubrir de forma adicional. Ahora también se propone un mayor valor para pagar el transporte público en la cuenta de servicios. Algo que no se sabe también de dónde saldrá la plata para atender eso. No como unas jugadas bastante populistas, pero que no tienen la mayor posibilidad de cumplirse, de realizarse, dada la falta de financiación. Uno tiene que ser realista, saber con qué contamos. Ya vienen los efectos graves de la última reforma fiscal, la reforma fiscal de este gobierno, que van a comenzar a verse fuertemente, incluso desde noviembre de este año, comenzarán a sentirse los impactos, y ni se llega para todos los trabajadores, la clase media, desde el próximo año, con los ingresos de este. La mayoría de las deducciones prácticamente o se extinguen o se reducen en proporciones alarmantes. Y los impuestos que habrá que pagar el próximo año son también de bastante consideración, aún con respecto a los actuales. Bien, conclusiones. La norma personal impone más impuestos, evidentemente, porque esos recursos para pagar el primer pilar había que sacarlos de los impuestos que pagamos todos y adicionalmente de impuestos que pagan, o como ya lo dije, los trabajadores, fundamentalmente que ganen más de 4 salarios mínimos, y también un valor que se les traería a los pensionados de más de 10. Y hay que dejar también muy explícito aquí, si la reforma laboral fracasa, y fracasaría al no poder mejorar el empleo formal y, por el contrario, aumentar el informal o no decente. Si no lo consigue, si no aumenta el empleo formal, si hoy los pensionados trabajaron en su momento para sostener a los que estaban pensionados en ese instante. Ahora, los pensionados de ahora obtienen los recursos de quienes ponen, eso es un régimen de reparto, de los que están trabajando. Pero si disminuye la masa laboral, más aún de lo que lo ha hecho a partir del deterioro de la relación, lo que llaman el bono generacional, la carga va a ser mucho más gravosa para los pocos que quedan, para el número reducido que queda. Pero la situación se vuelve una bomba, una cosa que es muy difícil de soportar, porque menos recursos para esos pensionados, más déficit para el Estado, pero como hay menos trabajo, la situación laboral y económica se vuelve insostenible. Es absolutamente una situación compleja. Digamos entonces sencillamente, si la reforma laboral no funciona, fracasa, arrastra, por obvias razones también, todo el sistema pensional a un fracaso. Y no estamos hablando todavía de asuntos más que pueden ser tan importantes como que todo ese mercado de capitales que se alimenta con esos recursos y toda la financiación que se hace de infraestructura y de bonos del Estado para que el Estado invierta en los fondos privados, tendría también aquí una situación bastante crítica, porque los que se ganan en Colombia más de 3 salarios mínimos son una minoría. Ese poquito que quedaría en los fondos privados no daría para sostener un sistema como del mercado de capitales, como lo teníamos a través de los fondos privados de pensiones. Yo creo que la principal conclusión que podemos hacer de todo esto es lo siguiente. No pueden pretender obtener mejor trabajo en condiciones más dignas para la gente a punta de regulación laboral. Nosotros tenemos una constitución hermosa y extensa, pero eso no nos ha hecho que obtengamos condiciones favorables para la inmensa mayoría de la gente. Una cosa es teorizar, y eso se ve muy bonito, eso se ve hermoso desde el punto de vista de su lectura y de toda la
idealización que podamos hacer. Pero otra cosa muy distinta es cuando vemos la realidad, los recursos, etc. Y hay que decirlo de manera tajante, mientras no podamos controlar la corrupción que se lleva por delante miles y miles y millones de pesos de todas las áreas de la alimentación infantil, de la educación, de la infraestructura colombiana, todo eso, mientras no lo podamos controlar, todo lo demás son cantos de sirena, son bellas palabras, pero no pueden convertirse en realidades. Ahora bien, la segunda gran conclusión de todo esto es la productividad laboral es clave. No nos podemos oponer a que entre la tecnología, porque si no las empresas no sean competitivas. Lo que hay que hacer es toda una revolución en el campo de la educación para que dos trabajadores desde jóvenes no solamente sean bilingües, sino que también tengan la capacidad de prepararse, de educarse, de entrar a conocer a profundidad lo que el mercado necesita. Estamos hablando, para decirlo en términos simples, de analítica de datos, de Big Data. Estamos hablando de robótica, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de blockchain. Eso es lo que el mercado requiere. No podemos seguir haciendo lo mismo porque entonces tendremos negocios de bajísima productividad que no conducirán, por lo tanto, a trabajo decente, tal como lo acabamos de definir con la OIT y que lo acepta así, muy bien hecho, Colombia. Las reformas propuestas entonces, sobre todo estamos hablando aquí de la reforma laboral y la reforma pensional. No es a punta de decretos, resoluciones, de leyes como vamos a conseguir más trabajo decente, más economía formal, más empresas competitivas. Eso tiene que ser simplemente el apoyo, el respaldo para que lo puedan hacer, para que haya inversiones que apunten hacia ese campo. Y lo voy a decir también acá, la transición energética a marchas forzadas, suspendiendo la exploración de petróleo y sobre todo la de gas. Estamos apenas por una suficiencia en gas de 7 años, ahí cerquita, los 7 años. ¿Cuánta gente depende aún de este tema? Y según los especialistas, la Agencia Internacional habla de que todavía el mercado de los combustibles va a tener crecimiento por lo menos hasta el fin de esta década y va a tener buenos precios. Si Colombia suspende hoy esas exploraciones no va a aprovechar esos buenos precios. ¿Para qué? Para que le permitan efectivamente hacer una transición energética hacia energías renovables, convencionales y no convencionales, con la rapidez, con la efectividad, con la amplitud que se necesita. Tenemos que avanzar hacia energías renovables y las no convencionales, los solares, las eólicas. Tenemos que avanzar. Algunos países lo harán en el campo de las energías nucleares, pero hay que trabajar en ese sentido sin suspender las exploraciones en petróleo y gas, que por cierto, de hacerlo, comprometen seriamente las posibilidades de los recursos de divisas que necesita el país y por lo tanto los que requieren para mejorar las inversiones y hacer obviamente posible justamente que hacemos hacia una transición energética organizada, clara y que le convenga al país. Muy bien, el camino de la productividad es el camino que lleva hacia la creación de empresas competitivas y la generación de empleo, pero no es cualquier empleo, de empleo decente. Y cuando me preguntan, bueno, el derecho al trabajo, ¿qué? El derecho al trabajo, con toda esa formulación que vimos adelante, la parte constitucional, el código laboral, todo lo que hay en relación con las normas de la OIT, que pues tiene que analizarse, lo ha hecho siempre, se ajusta, permite que se den las soluciones dentro de la economía, fundamentado en las variables económicas no forzadas,
pero sí impulsadas desde el Estado para que el Estado consiga que el cambio sea real, no un cambio de palabra o no un cambio a la deriva o no un cambio que nos lleve a la ruina, sino un cambio que efectivamente propenda por el bienestar de los trabajadores a través de un trabajo decente y de una economía mucho más formal que la colombiana. Muy bien, son en este instante las 4:41. Voy a dejar estos minutos, voy a suspender ya la presentación para escucharlos. Queremos, este es un conversatorio y la idea es que podamos también escuchar sus apreciaciones, sus opiniones, sus comentarios sobre estos temas que les acabamos de presentar de manera muy sucinta, en cuestión de una hora, pero que hemos tratado de fundamentar siempre con los datos y con el trabajo de expertos en esta materia. Obvio, aquí hay también parte de subjetividad y de opinión, pero yo creo que también la historia de la humanidad en los diferentes países demuestra cuál es el camino que facilita que las cosas se hagan bien y efectivamente procuren el bienestar de todos, y cuáles otros han sido unas sendas bastante difíciles, complejas y llenas de espinas y de sinsabores. Entonces, si alguno en estos minutos quiere preguntar, quiere opinar, quiere manifestar aquí sus inquietudes, sería muy bueno que nos haga conocer y hablamos de esos temas con toda la tranquilidad del mundo, que se trata de que construyamos sociedad, democracia y apoyemos todas las condiciones necesarias para que el país prospere, porque a nosotros nos interesa por nosotros y no es pura demagogia, por nuestros hijos, que el país prospere. ¿Alguno quiere levantar la mano? Bueno, mientras alguien se define sobre esto, decide compartir su opinión. Creo que ustedes habrán visto que hay bastante materia, casi todos los días hay una publicación sobre estos dos temas, también sobre la reforma de la salud, que es también bastante compleja. Ahora se está hablando de la reforma de la educación. Yo pienso que la educación es la base que tiene que crear los cimientos para que todos los colombianos tengamos una verdadera posibilidad de avanzar, de hacer que esa igualdad que tanto se predica se convierta en una realidad. Sin educación es muy difícil tratar de allanar ese camino, superar esas barreras, porque la educación bien hecha nos debe llevar a pensar desde asuntos como la filosofía, que no es una cosa de poca monta, todo lo contrario, es la base misma del conocimiento científico para poder entender cómo funciona el ser humano. Estamos en una sociedad no de autómatas, o de pronto la inteligencia artificial puede ser un peligro, quizás lo sea, pero seguimos siendo nosotros los humanos los que controlamos y los que decidimos, por lo menos hasta la fecha, cómo se mueven las cosas. Y no podemos pretender llegar a esto que queremos tanto si no promovemos, si no le damos si nos rayamos todo lo que es necesario en materia de educación. Sí, Colombia ocupa un lugar bastante retrasado en materia de bilingüismo y en materia de pertinencia de esta educación con lo que la realidad y con lo que la economía y las industrias requieren. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer y de cuándo tenemos que hacerlo?
¿Cómo hacemos para que los maestros, los docentes se preparen, para que tengan mejores herramientas, para que comprendan que es necesario a partir de ahí elaborar una nueva cartilla de educación para la gente con estos nuevos conocimientos y los muchachos se puedan relacionar en esta vía? Alguien me decía en estos días que esto también es bastante difícil de poner en práctica por la realidad que hoy estamos viviendo en relación con todo el tema del microtráfico, el tráfico de drogas, etcétera. Es que él decía, uno mira a los jóvenes y hay unas que están en esa, llamémoslo oposición, porque son ni entonces uno dice, bueno, en ninguna posición están, ni trabajan ni estudian. Y también atraídos porque el dinero les puede llegar mucho más fácil por otras vías, no justamente las vías que uno esperaría para que la sociedad crezca y crezca para bien. Entonces, sacarlos de ese mundo para traerlos a algo que les va a exigir prepararse, educarse por años, es, decía él, muy difícil. Eso no es tan atraerlos y venga, que es que usted a la vuelta de un tiempo preparándose va a tener mejores condiciones para su subsistencia y para la de su gente. Pero es claro también que hoy, cada vez más, se requieren menos de títulos profesionales y mucho más de cursos especializados en estas áreas, con ingresos mejores. Claro, no insiste, hay un problema, un detonante que puede ser que se convierta en eso que dice que decía este caballero, en un obstáculo insalvable para muchos. Preferir entonces vivir cómodamente, vivir más fácil, pero eso tiene. Yo estuve en estos días, hace poco, en un congreso sobre mercado en El Salvador, y había estado enviado por mensaje hace como cosa de 15 años para la preparación de un proyecto de algún tipo de térmica que la empresa quería ir, que quería comprar o que quería adquirir, etcétera. En aquella época, hace 15 años, poco más o menos, sí, a uno le aconsejaban salir juntos, ir al hotel, salir así donde nos íbamos a reunir con las personas, ser muy precisos, no caminar, no andar solos y después de determinada hora no vaya a poderse salir por allí por las calles de El Salvador. En esta ocasión, todo lo contrario, la gente hasta una manera muy espontánea decía que ya podían trabajar, podían hacer sus cosas, podían pasar de una área a otra de El Salvador sin problemas y se sentían muy agradecidos con el sistema que están viviendo allí. Yo creo que hay críticas y son válidas. El tema de los derechos humanos es algo que uno tiene que respetar en una democracia. La democracia no puede valerse pues, de instrumentos o de formas que no corresponden y que no respetan a la gente. Pero fíjense cómo son las cosas. Ese sistema se vuelve tan difícil, tan oscuro para las personas. Nos hablaban hasta del cobro de renta permanente a cualquier negocio, pero en todas partes, a las mismas personas por estar trabajando y de los métodos utilizados pues, para obligarlas a pagar. Una barbaridad, algo copiado de las películas que uno ve de los pandilleros en la época yankee, en la época de Chicago. Y por cierto, también copiaron pues aquí, todavía existe. Pero era tan difícil la situación entonces que ahora la gente parece vivir en un sistema, ellos lo sienten como si estuvieran viviendo una libertad real. Pues solo que poderse desplazar, pues poder trabajar en lo que se les presenta, en una cosa o en la otra. Yo pienso que Colombia no puede trasegar por ese camino, que hay que buscar soluciones estructurales a este problema a partir de la educación y del conocimiento, que es lo que aportamos los trabajadores. La idea es esta. Para que haya trabajo se requiere que haya inversionistas. Y esos inversionistas van a exigir unas ganancias.
unos excedentes determinados a su inversión y también dependientes del riesgo que corren. Pero, por otro lado, se requiere que haya trabajadores con el conocimiento suficiente, con el conocimiento necesario para que juntos se haga realidad aquello que las empresas son competitivas, son productivas, generan empleo decente y todos al final obtenemos el bienestar que necesitamos. Nosotros estamos aquí para esclavizarnos. Necesitamos, obviamente, espacios en los que podamos desconectarnos del trabajo y que podamos dedicarlo a las familias y a lo que queramos, a lo que cada uno quiera. Pero si no tenemos las herramientas suficientes de parte de ese Estado, es muy difícil construirla. Pero nosotros tenemos también una responsabilidad que a veces eludimos. Hay que participar. Cada uno mirará cómo lo hace en las soluciones. Las soluciones no pueden partir simplemente del Estado hacia nosotros. Cómo ayudamos a que se construyan soluciones reales, palpables, evidentes, comprobadas. En algunos casos habrá que hacer ensayos y posiblemente uno fracase. Eso es normal en la vida. Tendrá que recuperarse y volver a iniciar ese proceso, un nuevo proceso. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo conjuntamente. No sabemos que el Estado no es de todo. Hay que hacer mucho también para que ese Estado que fue establecido en ese contrato social para protegernos en la vida, en la honra y en los bienes, sea un Estado mucho más cercano a la gente, nazca de la gente y está apoyado en la gente. Dentro de lo que dijimos al principio de esta presentación, este es un Estado social de derecho y si queremos que sea social y de derecho, ahí estamos nosotros jugando un papel sustancial. No nos sirve darle la espalda, no nos sirve para nada mirar hacia otra parte. Hay que ver lo que está pasando, hay que tomar decisiones por nuestro bien y por el bien de todos los que nos rodean, de todos. Nadie se atrevió a preguntar por lo que veo, nadie quiere participar. Bueno, señores, entonces, reflexión final, la más importante, trabajo decente, como lo entendemos, trabajo productivo, con suficientes recursos para los trabajadores, que eso le permita libertad de opinión, libertad de expresión, todo lo que le ofrece la democracia a los habitantes de ese país, en esa democracia. Un trabajo así solo se consigue siendo productivos, para que esa productividad genere un ingreso suficiente para ese trabajador y para que se pueda obtener la seguridad social, salud. En Colombia está protegido más del 98% de la gente, solo que el 50% lo hace en el régimen contributivo, el otro en el subsidiado. Pero hemos tenido una cobertura que se puede considerar universal y un sistema de salud que con muchas fallas funciona. Funciona y protege a la gente. Con muchas fallas, es cierto, se pueden obviamente mejorar, lo que no se puede es arrasarlo. Y por el otro lado, aparte de la salud, el tema pensional y de riesgos. Creemos aquí que el tema pensional requiere efectivamente un esfuerzo mayor para mejorar la cobertura. Pero la vía no puede ser la de entregar subsidios a granel sin saber quién los va a pagar o aumentándole los impuestos a la clase media, que por cierto cada vez más se va a pauperizar, va a entrar en un estado de empobrecimiento. Estos impuestos que no van a ninguna parte, o que si sabemos, mejor dicho, sí van a alguna parte, al bolsillo de algunos, y no a mejorar las condiciones de todos, hace que esa clase media termine finalmente por evaporarse, como ha pasado en países muy cercanos al nuestro. Entonces, creo que ese es el mensaje fundamental. Hay que ser productivos,
hay que mejorar, hay que avanzar en el tema del conocimiento de la gente, permitir la inversión, ser competitivos a nivel global, y eso nos va a permitir avanzar de la manera correcta. No es fácil, nadie lo dice que lo sea, pero hay que construirlo hombro a hombro, día a día, segundo a segundo y entre todos. No hay otra alternativa. No hay almuerzo gratis, nada se construye que valga la pena, que se pueda hacer de un día para otro. Pero hay que comenzar la tarea para que algún día la tengamos bien avanzada y quizá podamos decir que ya la hemos construido, como algunos países lo pueden decir mucho mejor que nosotros. Son las 4:56. Les agradezco infinitamente su presencia en este conversatorio. Espero haberles dejado algunas inquietudes, algunos planteamientos que en medio pues, de todo esto son importantes. Hay que reflexionar sobre estos temas y hay que apoyar desde el más que desde la emoción, desde la argumentación, todo lo que decimos. Porque es muy fácil criticar, es muy fácil echarse discursos incendiarios. Es posible que uno crea que hasta tiene la razón en todo esto cuando va a hablar y despotrica de todo lo bueno que hay. Las cosas buenas hay que protegerlas y lo que no es bueno hay que mejorarlo. No simplemente es muy fácil y también es una frase de cajón, pero es muy fácil destruir y es muy complejo construir. Pero hay que construir sobre lo que tenemos como sociedad, entendiendo que tenemos un deber y este deber es real. Es un deber con nosotros y es un deber con la sociedad misma. Bueno, dejo ahí. Les agradezco pues, de nuevo su presencia. Un abrazo. Estamos en el mes de septiembre. Ya pasó el amor y amistad, pero seguirán otros meses que esperemos traigan, ojalá, nuevas oportunidades, vientos más frescos y que nosotros, a partir de nuestro optimismo, porque hay que ser siempre optimistas, hay que creer y hay que trabajar intensamente por lo que creemos. Un abrazo desde la Asociación de Trabajadores de la Energía. Gracias. Y a todos que estén muy bien y que pasen un resto de día felices. Gracias, Rodri. Muchas Feliz gracias, tarde. Rodri. Hasta Feliz luego. tarde para Muchas gracias a todos. Hasta todos. luego. Gracias a ustedes. Gracias, Rodri. Hasta luego. Chao, Yani. Gracias. Chau.